Muy buenas noches, doctor y compañero. El tema que me ha tocado hablar es redacción de planteamientos cuantitativos en protocolos. Redacción de planteamientos cuantitativos en protocolos. El planteamiento del problema siempre se incluye en las propuestas o protocolos y los reportes o informes de resultados. En propuestas se incluye como un apartado o en la introducción. Se redacta en tiempo presente o futuro y puede escribirse en formato de párrafos o viñetas, mientras que en los reportes se incluye en la introducción, se redacta en tiempo pasado y su formato es en párrafo. Al respecto, se sugiere que el planteamiento contenga: primero, párrafo introductorio con la intención o finalidad básica del estudio. Segundo, objetivos, presentados juntos en uno o dos párrafos. Tercero, preguntas, integradas en uno o dos párrafos. Cuarto, justificación, de 1 a 3 párrafos, que resuman las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué aportará el estudio? ¿Por qué es importante efectuarlo? ¿O qué aportó la investigación y por qué fue importante llevarla a cabo? Quinto, deficiencias en el conocimiento del problema, en 2 o 3 párrafos. ¿Cuáles son las deficiencias actuales y cómo se solventarán mediante la realización de la indagación? A continuación, hablaremos sobre la introducción inicial o propósito básico del estudio. Como ya se mencionó, los planteamientos cuantitativos generalmente se orientan a explorar o describir conceptos, o bien a relacionarlos o compararlos, y por eso deben de incluirse. Cuando se vinculan conceptos o variables, el lenguaje usado debe asociarse con una finalidad deductiva, es decir, probar teorías e hipótesis. Al elaborar el párrafo introductorio, Creswell recomienda utilizar palabras como propósito, finalidad, intento u objetivo para enfocar el estudio. Utilizar verbos activos y frases que comuniquen la intención básica de la investigación. Identificar la teoría, marco conceptual o modelo central si lo hay. No se trata de explicarlo en esta parte, sino simplemente de mencionarlo. Señalar los conceptos o variables. En investigaciones que relacionan conceptos o variables, usar términos que los conecten o asocien, dependiendo del tipo de vínculo. En planteamientos explicativos o causales, posicionar los conceptos o variables de izquierda a derecha en el respectivo párrafo, de acuerdo con su causalidad. Referir a los casos unidades de muestreo y análisis, siendo precisos. Definir y explicar si se trata de personas, hechos, procesos, productos, grupos, organizaciones o unidades de cualquier otra naturaleza, así como el contexto y lugar donde se efectuará la investigación. Y por último, definir los principales conceptos o variables del estudio y cómo serán medidos o evaluados. A continuación, se presentarán los objetivos y preguntas. Las consideraciones sugeridas para el párrafo introductorio de la propuesta se aplican también a los objetivos y preguntas. Cuando se tienen solamente un objetivo y una pregunta, se incluyen en dicho párrafo y obviamente ya no son necesarios los objetivos ni las preguntas. En investigaciones que solamente pretenden describir conceptos o variables, podemos especificar objetivos y preguntas para cada concepto, si son distintos, o un objetivo y preguntas que agrupen diversos conceptos o variables. En el caso de planteamientos correlacionales o explicativos, el uso de conceptos o variables en objetivos y preguntas se centra fundamentalmente en 3 aproximaciones. Primero, comparar entre grupos para evaluar diferencias en uno o más conceptos o variables, o bien comparar entre grupos o categorías de una variable independiente, es decir, la causa, para analizar el efecto en una variable dependiente, es decir, la consecuencia. 2. Relacionar diversas variables, 2 o más. 3. Determinar el impacto de una o más variables independientes, es decir, conceptos causales, sobre una o más variables dependientes, es decir, conceptos efectos. A continuación se presentará un ejemplo. Título: El abuso sexual infantil. Objetivo: comparar la validez y confiabilidad de 2 medidas, una cognitiva y la otra conductual, para evaluar los programas de prevención del abuso sexual en niños y niñas entre 4 y 6 años de edad. Pregunta de investigación: ¿cuál de las 2 medidas para evaluar los programas de prevención del abuso sexual infantil tiene mayor validez y confiabilidad? ¿La cognitiva o la conductual? Justificación: los estudios de Putnam 2003 señalan que entre 2 y 35% de las mujeres y entre 4 y 9% de los hombres sufrieron algún tipo de abuso sexual durante su infancia. Las consecuencias derivadas del abuso sexual infantil se pueden clasificar en trastornos físicos y en psicológicos. Como respuesta a la inquietud social de proteger a quienes son más vulnerables y ante la evidencia de que el abuso sexual a menores no es un hecho aislado ni localizado y que se debe considerar los daños que causa, ha surgido
conocido los programas de prevención del abuso sexual infantil. En general, estos programas tienen el objetivo de que los niños adquieren conocimientos y habilidades para cuidarse a sí mismos de manera asertiva y efectiva, que aprendan a valorar las acciones de otros, a rechazar los contactos que les resulten incómodos o abusivos y a buscar ayuda entre los adultos confiables. A la par de programas preventivos, también se necesitan sistemas para evaluar su eficacia de manera válida y confiable, además de que midan sus alcances, consecuencias y, en su caso, posibles efectos colaterales. Viabilidad de la investigación. El estudio resulta viable, ya que se detectaron instituciones interesadas en instrumentar programas de prevención del abuso sexual infantil. Además, cualquier esfuerzo educativo que no se evalúe no completa su ciclo. Desde luego, es necesario obtener la anuencia de autoridades escolares, padres de familia o tutores, así como de los niños. En primer término, la investigación requeriría implantar los programas para después medir su impacto. Consecuencias de la investigación. Cualquier acción para proteger a los niños de cualquier parte del mundo debe de ser bien recibida, más aún cuando se trata de un asunto que puede tener graves consecuencias en su vida. Por supuesto, el estudio debe ser realizado por expertos en el tema, habituados a tratar con pequeños y poseedores de una enorme sensibilidad. Durante la investigación se consultará sobre cada paso a los maestros de los niños, a sus padres o tutores y a los directores de las escuelas. Las personas que se encarguen de llevar a cabo los programas serán evaluadas de forma permanente y deben cumplir diversos requisitos, como ser madre o padre de familias con hijos en